En 1806, el cura de Écully, M. Valley, abrió una escuela para aspirantes a eclesiásticos, y Juan Bautista María Vianney fue enviado a ella. Aunque era de inteligencia mediana y sus maestros nunca parecen haber dudado de su vocación, sus conocimientos eran extremadamente limitados, limitándose a un poco de aritmética, historia y geografía, y encontró el aprendizaje, especialmente el estudio del latín, excesivamente difícil. Uno de sus compañeros, Matías Loras, después primer obispo de Dubuque, le ayudaba en sus lecciones de latín. Pero ahora se presentó otro obstáculo. El joven Vianney fue llamado a filas, al haber obligado la guerra de España y la urgente necesidad de reclutas a Napoleón a retirar la exención que disfrutaban los estudiantes eclesiásticos en la diócesis de su tío, el cardenal Fesch. Mathieu Vianney intentó sin éxito procurarse un sustituto, de modo que su hijo se vio obligado a incorporarse. Su regimiento pronto recibió la orden de marchar. La mañana de la partida, Juan Bautista María fue a la iglesia a rezar, y a su vuelta a los cuarteles encontró que sus camaradas se habían ido ya. Se le amenazó con un arresto, pero el capitán del reclutamiento creyó lo que contaba y lo mandó tras las tropas. A la caída de la noche se encontró con un joven que se ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero le condujo a Noes, donde algunos desertores se habían reunido. El alcalde le persuadió de que se quedara allí, bajo nombre supuesto, como maestro. Después de 14 meses, pudo comunicarse con su familia. Su padre se enfadó al saber que era un desertor y le ordenó que se entregara, pero la cuestión fue solucionada por su hermano menor que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado. Juan Bautista María Vianney reanudó entonces sus estudios en Écully. En 1812 fue enviado al seminario de Verrieres. Estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente dicho, pero en un nuevo examen 3 meses más tarde aprobó. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simon, obispo de Grenoble. Sus dificultades en los estudios preparatorios parecen haberse debido a una falta de flexibilidad mental al tratar con la teoría como algo distinto de la práctica. Una falta justificada por la insuficiencia de su primera escolarización, la avanzada edad a la que comenzó a estudiar, el hecho de no tener más que una inteligencia mediana, y que estuviera muy adelantado en ciencia espiritual y en la práctica de la virtud mucho antes de que llegara a estudiarla en abstracto. Fue enviado a Écully como ayudante de M. Valley, quien fue el primero en reconocer y animar su vocación, que le instó a perseverar cuando los obstáculos en su camino le parecían insuperables, que intercedió ante los examinadores cuando suspendió el ingreso en el seminario mayor, y que era su modelo tanto como su preceptor y protector. En 1818, tras la muerte de M. Valley, Vianney fue hecho párroco de Ars, una aldea no muy lejos de Lyon. Fue en el ejercicio de las funciones de párroco en esta remota aldea francesa en las que el cura de Ars se hizo conocido en toda Francia y el mundo cristiano. Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó La Providencia y fue el modelo de instituciones similares establecidas más tarde por toda Francia. El propio Vianney instruía a las niñas de la Providencia en el catecismo, y estas enseñanzas catequéticas llegaron a ser tan populares que al final se daban todos los días en la iglesia a grandes multitudes. La Providencia fue la obra favorita del cura de Ars, pero, aunque tuvo éxito, fue cerrada en 1847, porque el santo cura pensaba que no estaba justificado mantenerla frente a la oposición de mucha buena gente. Su cierre fue una pesada prueba para él. Pero la principal labor del cura de Ars fue la dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia, y finalmente de otros países.
Ya en 1835, su obispo le prohibió asistir a los retiros anuales del clero diocesano porque las almas le esperaban allí. Durante los últimos 10 años de su vida, pasó de 16 a 18 horas diarias en el confesionario. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los 20.000 al año. Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír su enseñanza cotidiana. El venerable padre Cullen se ordenó diácono al mismo tiempo y fue su amigo de toda la vida, mientras que la Madre María de la Providence fundaba las Hermanas Auxiliadoras de las Ánimas del Purgatorio por su consejo y con su constante aliento. Su dirección se caracterizaba por el sentido común, su notable perspicacia y conocimiento sobrenatural. A veces adivinaba pecados no revelados en una confesión imperfecta. Sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, lleno de imágenes sacadas de la vida diaria y de escenas campestres, pero que respiraban fe y ese amor de Dios que era su principio vital y que infundía en su audiencia tanto por su modo de comportarse y apariencia como por sus palabras, pues al final, su voz era casi inaudible. Los milagros registrados por sus biógrafos son de 3 clases. En primer lugar, la obtención de dinero para sus limosnas y alimento para sus huérfanos. En segundo lugar, conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro. En tercer lugar, curación de enfermos, especialmente niños. El mayor milagro de todos fue su vida. Practicó la mortificación desde su primera juventud, y durante 40 años su alimentación y su descanso fueron insuficientes, humanamente hablando, para mantener su vida. Y paciencia, y buen humor, hasta que tuvo más de 73 años. El 3 de octubre de 1874 Juan Bautista María Vianney fue proclamado venerable por Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre los beatos. El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial. Nota, en 1925, el Papa Pío XI lo canonizó. Su fiesta se celebra el 4 de agosto. El cura de Ars y el fundador del Opus Dei. La fiesta de San Juan María Vianney se celebra el 4 de agosto. San José María acudió siempre con fe a la intercesión del cura de Ars, patrono del clero secular. Su primer viaje a la ciudad de Ars, Francia, para conocer los lugares donde San Juan María Vianney desempeñó su tarea sacerdotal y rezar ante sus restos, fue en 1953. Después regresó en numerosas ocasiones. Juan Bautista María Vianney, d'Ardilly, 8 de mayo de 1786, Ars-sur-Formans, 4 de agosto de 1859, conocido como el Santo Cura de Ars. Fue un presbítero francés proclamado patrono del clero secular. En el siglo XIX, Ars, una pequeña villa francesa, fue por muchos años el centro de la vida religiosa de todo el país. Entre el año 1818 y 1859, fue tan grande la afluencia de peregrinos, que la compañía de trenes que servía el distrito, tuvo que abrir una oficina especial en la ciudad de Lyon, para organizar el tráfico entre esta gran ciudad y el pequeño pueblo de Ars. El motivo era el sacerdote de la villa, Juan María Vianney, que había nacido en 1786. Había tenido que superar muchas dificultades para llegar por fin a ordenarse sacerdote y cuando se le confió la parroquia de Ars, con su predicación, con la mortificación, la oración y la caridad, promovió de un modo admirable su adelanto espiritual. Durante 42 años la vida de San Juan Bautista María Vianney estuvo marcada por el amor sin límites a su vocación sacerdotal y entrega a las almas. El santo cura de Ars, como se le llama familiarmente en la iglesia, llegó a pasar más de 16 horas diarias en el confesonario, perdonando los pecados en nombre de Dios, alentando,
ofreciendo el calor de su afecto humano y de su identificación con Jesucristo sacerdote. Pío XI lo canonizó en 1925 y le declaró patrono de todo el clero secular. San Josemaría acudió siempre con fe a la intercesión de San Juan María Vianney y destacaba sus rasgos sacerdotales. El primer viaje de San Josemaría a la ciudad de Ars, para conocer los lugares donde desempeñó con tanta fidelidad su tarea sacerdotal y rezar ante sus restos, fue en 1953. Después, y siempre acompañado por de Álvaro del Portillo, regresó en numerosas ocasiones, en 1955, 1956, 1958, 1959 y 1960. San Josemaría, refiriéndose a la dedicación de los sacerdotes al sacramento de la penitencia, les decía: sentaos en el confesonario todos los días, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana, esperando allí a las almas como el pescador a los peces. Al principio, quizá no venga nadie. Llévaos el breviario, un libro de lectura espiritual o algo para meditar. En los primeros días podréis. Después vendrá una viejecita y le enseñaréis que no basta que ella sea buena, que debe traerse a los nietos pequeñines. A los 4 o 5 días vendrán 2 chiquillas, y después un chicote, y luego un hombre, un poco a escondidas. Al cabo de 2 meses no os dejarán vivir, ni podréis rezar nada en el confesonario, porque vuestras manos ungidas estarán, como las de Cristo, confundidas con ellas, porque sois Cristo, diciendo: yo te absuelvo. Y concluía: amad el confesonario. Amadlo, amadlo. Ese es el camino para desagraviar al Señor por tantos hermanos nuestros que ahora no quieren sentarse en el confesonario, ni oír a las almas, ni administrar el perdón de Dios. Los habitantes de Ars actualmente no superan el millar, pero cada año atrae a unos 500. 000, peregrinos de todo el mundo. Juan Bautista María Vianney, Dardilly, 8 de mayo de 1786, Ars, sur Formens, 4 de agosto de 1859, conocido como el Santo Cura de Ars. Fue un presbítero francés proclamado patrono de los sacerdotes católicos, especialmente de los que tienen cura de almas, párrocos. Nació en Dardilly, al noroeste de Lyon, Francia. Hijo de Mario Vianney y Marie Bolos, fue el tercero de 6 hermanos, de una familia campesina. Después de una breve estadía en la escuela comunal, en 1806, el cura de Écully, M. Valley, abrió una escuela para aspirantes a eclesiásticos, y Juan María fue enviado a ella. Aunque era de inteligencia mediana y sus maestros nunca parecieron haber dudado de su vocación, sus conocimientos eran extremadamente limitados, acotados a un poco de aritmética, historia y geografía. Encontró el aprendizaje excesivamente difícil, especialmente el estudio del latín. Uno de sus compañeros, Matías Loras, más tarde primer obispo de Dubuque, le ayudaba con sus lecciones de latín. Uno de sus compañeros, Matías Loras, más tarde primer obispo de Dubuque, le ayudaba con sus lecciones de latín. Como otros muchos seminaristas, hizo una peregrinación al santuario de San Juan Francisco Regis en la Lobec 1806. Ese mismo año fue dispensado del servicio militar en su calidad de aspirante al sacerdocio. Sin embargo, fue llamado a filas en 1809 y el 26 de octubre, el joven recluta ingresó al cuartel de Lyon para ser enviado al ejército napoleónico que invadía España, vía Rohan. El 6 de enero de 1810, Juan María desertó, y con la identidad de Jerónimo Vincent, se ocultó en los bosques del Forez, en los alrededores de Noes. Liberado del servicio militar y de su situación irregular por el enrolamiento anticipado de su hermano menor, el desertor regresó en octubre de 1810 a casa del párroco Valley. Recibió la tonsura el 28 de mayo siguiente. Ingresó finalmente al seminario menor de Verrieres a los 26 años, para cursar filosofía en francés pues su
debilidad en los estudios es extrema. Allí fue compañero de curso de otro santo, Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simon, obispo de Grenoble. Fue enviado a Écully como ayudante de Monseñor Don Valley, quien había sido el primero en reconocer y animar la vocación de Vianney. Don Valley ya había intercedido por él ante los examinadores cuando Juan María fue expulsado del seminario mayor por no ser considerado idóneo para los estudios de preparación al ministerio sacerdotal. Don Valley asumió toda la responsabilidad por él, y fue su modelo tanto como su preceptor y protector. En febrero de 1818, tras la muerte de Don Valley, Vianney fue enviado como clérigo a Ars, una aldea no muy lejana a Lyon. Ars no tuvo la categoría de parroquia hasta 1821, hasta entonces Vianney fue solo vicario de Ars, sometido a la autoridad del párroco de la vecina aldea de Miserieaux. Ars era entonces el último pueblo de la diócesis, con alrededor de 250 habitantes, mayormente de condición humilde. La casa del cura tenía 5 habitaciones amuebladas por Mademoiselle de Ars, pero de todo ese moblaje, Vianney solo se quedó con una cama, 2 mesas viejas, un aparador, unas pocas sillas y una sartén. El resto lo devolvió a Mademoiselle de Ars. Fue en el ejercicio de las funciones sacerdotales en esta remota aldea francesa en las que se hizo conocido en toda Francia y el mundo cristiano. Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó La Providencia y fue el modelo de instituciones similares establecidas más tarde por toda Francia. El propio Vianney instruía a las niñas de la Providencia en el catecismo, y estas enseñanzas llegaron a ser tan populares que se daban todos los días en la iglesia ante grandes multitudes. Aunque tuvo éxito, la Providencia tuvo que ser cedida en 1847 porque Juan María pensaba que no estaba justificado mantenerla frente a la oposición de mucha buena gente. Así, aunque se aseguró el futuro de esa institución tan querida por él, vivió la cesión con dolor. El apostolado de Vianney en Ars le ocasionó no pocos sufrimientos. Al principio hubo de soportar las calumnias de algunos parroquianos, y luego las difamaciones de los sacerdotes de las poblaciones cercanas. Pero la principal labor del cura de Ars fue la dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia, y finalmente de otros países. Ya en 1835, su obispo le prohibió asistir a los retiros anuales del clero diocesano porque las almas le esperaban allí. Desde 1830 hasta que enfermó en 1843, pasó de 16 a 18 horas diarias en el confesonario, sin ayuda siquiera de un teniente cura, que recién le fue asignado en 1843, luego de haber enfermado gravemente y de apenas salvarse de la muerte. Incluso después de su enfermedad, continuó con su régimen de vida sumamente austero y sus confesiones. Su consejo era buscado por obispos, presbíteros, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, aristócratas y plebeyos, damas de sociedad, intelectuales y labriegos, personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los 20.000 al año. Las personas más distinguidas visitaban el pueblo con la finalidad de ver al cura de Ars y oír su enseñanza cotidiana. Murió el 4 de agosto de 1859. Sus restos mortales se conservan incorruptos en el santuario de Ars, el pequeño lugar al que dedicó su vida como presbítero y donde falleció. Durante casi todo el periodo de tiempo vivido en Ars, Juan María Vianney experimentó una profunda crisis, derivada en buena medida de considerarse a sí mismo incapaz y no idóneo para el ministerio pastoral. Deseaba retirarse en soledad. Era tan humilde que no se percataba de su propia humildad,
y casi se hundía en la preocupación ante la idea de que jamás en la historia de la Iglesia se había canonizado a un sacerdote parroquial. Es terrible tener que comparecer ante Dios como sacerdote de una parroquia. Juan María Vianney. Vianney hacía caso omiso del comportamiento de muchos peregrinos y parroquianos que ya en vida lo consideraron un santo, o de vulgares coleccionistas de reliquias que llegaban a recortar trozos de su sotana mientras él pasaba entre la muchedumbre, o que robaban su breviario o catecismo para tener algo de él. Y aún en el último año de vida, cuando en la festividad de Corpus Christi, se sintió demasiado débil para transportar la Eucaristía en procesión para su adoración, y solo pudo sostener la custodia para bendecir a la gente, lloraba mientras se preguntaba: no sé si he realizado bien las funciones de mi ministerio. Juan María Vianney. La humildad, el amor y la fidelidad por su misión en la cotidianidad y simplicidad diarias fueron el esqueleto de su vocación. Y si bien recibió honores, los rechazó sistemáticamente. La cruz de la Legión de Honor que se le otorgara fue vista en público por primera vez cuando se la colocó en su ataúd. Fueron muchos, entre quienes se arrodillaron en el confesonario de Ars, los que aseguraron que Juan María Vianney parecía saber todo de ellos sin conocerlos. Resulta difícil desestimar esto, por el elevado número y variedad de esos testimonios. A modo de ilustración, se toman dos ejemplos citados por su historiador Frances Trachou y reproducidos por Antonio Rollo Marín. Un joven de Lyon se había confesado con el cura de Ars. De repente, Vianney lo detuvo. Amigo, no lo has dicho todo. Ayúdeme usted, padre, no puedo recordar todas mis faltas. ¿Y aquellos cirios que hurtaste en la sacristía de San Vicente? Era exacto. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin confesarse? Preguntó un día Juan María Vianney a un pecador empedernido que le enviaron. Oh, 40 años. 44, replicó Vianney. El hombre sacó un lápiz e hizo una resta en la pared. Es mucha verdad, confesó llanamente. Parecía que Vianney conocía a quien tuviese delante, y ciertamente no por haber tenido relación anteriormente, o por haber recibido información previa, ni mucho menos por telepatía. Se considera que la única explicación posible del conjunto es que supiese leer las conciencias, escrutar el interior del ser humano, e incluso enderezar su camino en el discernimiento vocacional y espiritual. En su artículo ¿Cómo responde la Iglesia al suicidio?, Shaun McAfee hace referencia a un incidente descrito en el libro Cure of Ars. Una mujer dijo a Vianney que estaba devastada porque su esposo se había suicidado. Quería acercarse al gran sacerdote, pero su fila a menudo duraba horas y ella no podía alcanzarlo. Estaba lista para rendirse y en un momento de visión mística Vianney exclamó a través de la multitud: «Él está salvo». La mujer se mostró incrédula, así que el santo repitió, enfatizando cada palabra: «Te digo que está salvo. Está en el purgatorio, y debes orar por él». Entre el parapeto del puente y el agua tuvo tiempo de hacer un acto de contrición. En 1845, el cura de Ars confió sus sermones compuestos entre los años 1818 y 1827 al presbítero Adrien Colomb de Gast a fin de publicarlos en una librería de Lyon, con la previa y severa aprobación eclesiástica. Los hermanos del Instituto Canónico, Saint-Blaise, descifraron y transcribieron los sermones. Hoy solo se conservan 85 cuadernos que contienen 113 sermones enumerados en tal orden por el mismo santo. 81 cuadernos fueron llevados a la casa madre de las canónicas regulares de la Inmaculada Concepción. Al costado de este cofre se puso el sermón sobre los muertos en un cuadro con doble cristal. El sermón sobre los macabeos fue llevado al Vaticano. El sermón sobre los deberes de los padres para con sus hijos fue confiado al arzobispo de Lyon.
Los sermones 101 al 112 parecen haber sido destinados a los retiros, mientras que existen incluso 2 o 3 sermones para el mismo domingo o fiesta de guardar. El 3 de octubre de 1874 Juan Bautista María Vianney fue proclamado venerable por Pío IX y beatificado el 8 de enero de 1905. El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial. En 1925 el Papa Pío XI lo canonizó. Su memoria litúrgica en el rito romano se celebra el 4 de agosto, ocasión en que se celebra además el Día del Párroco. Antes de la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II, su celebración tenía lugar el 8 de agosto. El Papa Juan XXIII escribe en 1959 la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, en la cual realza, en el centenario de la muerte del santo, las virtudes primordiales de todo sacerdote, la oración, la Eucaristía y el celo apostólico. 50 años más tarde, el Papa Benedicto XVI proclamó un año completo conmemorando los 150 años de San Juan María, del 19 de junio de 2009 al 11 de junio de 2010. Nombrado patrono de todos los sacerdotes católicos, ese año fue llamado el Año Sacerdotal. A partir de su reconocimiento en la Iglesia Católica, Juan María Vianney fue figura de referencia de los párrocos y motivo de comparación con otras personalidades en virtud de la dedicación pastoral. Así, Juan Pablo II asoció al presbítero José Gabriel Brochero, santo argentino conocido como el cura Brochero, con Juan María Vianney. El 7 de abril de 2009, el obispo Carlos José Ñáñez señaló la respuesta que Juan Pablo II pronunció cuando se le explicó quién era Brochero. Entonces el cura Brochero sería el cura de Ars de la Argentina. Lo mismo reiteró el obispo de Cruz del Eje, Santiago Olivera, el 4 de mayo de 2009, y más tarde el arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo. San José María Escrivá de Balaguer le nombró santo intercesor del Opus Dei, 1951 a 1953.